Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hoy toca hablar de turbomáquinas. En concreto vamos a hablar de turbomáquinas centrífugas. Una de las cosas más importantes que tienes que saber cuando haces problemas de turbomáquinas es es entender las velocidades, ¿no? Hacer el triángulo de velocidades y comprender cómo se descompone la velocidad del fluido cuando entra y cuando sale de la máquina. Bueno, pues esto sería una representación del rodete de una turbomáquina centrífuga. El fluido entraría de forma axial desde aquí, entraría en contacto con las cavidades que forman el rodete con los álabes le proporcionan una fuerza al fluido, el fluido se acelera, aumenta su velocidad y sale por toda la circunferencia exterior del rodete. Después habría como una carcasa, ¿no? Que se llama una voluta que conduce el fluido y convierte parte de su aumento de energía cinética en energía de presión y ya sale pues hacia el conducto de impulsión. Entonces, en cuanto a la velocidad de entrada, si vamos a suponer un punto aquí, ¿no? Y vamos a descomponer todas las velocidades que tendrá una partícula de fluido en ese punto. El rodete está girando. Vamos a representarlo aquí. El rodete gira a una velocidad angular omega. Es el centro. Entonces, un punto aquí tendrá, respecto del centro, tiene pues su radio, un radio R1, y por tener un movimiento, digamos, circular, pues aquí va a haber una velocidad tangente, ¿no? Una componente tangencial. ¿Vale? Esta vamos a llamar U sub 1. Y este es el radio 1. Después va a tener una componente de la velocidad que tiene el fluido dentro de la cavidad que forma entre el rodete y los álabes, ¿no? Que los álabes van conduciendo el fluido, pues en dirección de los álabes habrá otra componente se llama velocidad relativa, W sub 1. Y la velocidad total, la velocidad que tiene el fluido cuando entra dentro del rodete será la suma de estas dos. Por lo tanto, será la suma de estos dos vectores. Esto será C sub 1. Entonces, el triángulo de velocidades a la entrada lo vamos a construir a partir de estos tres vectores. Vamos a tener U sub 1, vamos a pintar así. Vamos a tener W sub 1, vamos a tener C sub 1. Este ángulo se llama beta 1 y este ángulo alfa 1. ¿Vale? Vamos a hacer ahora en la salida del rodete. Vamos a tener, por ejemplo, consideramos este punto de aquí, ¿no? Tendremos el radio, en este caso, va a ser aquí. Este es el radio, R2. Vamos a volver a tener una componente tangencial, U sub 2, que la velocidad angular es la misma, pero el radio es mayor, con lo cual U sub 2 va a ser mayor que U sub 1. Y tenemos una velocidad relativa también en la misma dirección que tiene el ala B a la salida. Pues si el ala B, hacemos una prolongación del ala B en esta dirección, pues esa será la dirección que tenga W. Esto será W2. Y la suma de estos dos vectores, se me sale un poco del papel, la suma de estos dos vectores va a ser C sub 2. Bueno, pues estos tres vectores nos los ponemos como un triángulo. Hacemos el triángulo de velocidades en el punto 2. Vamos a tener U sub 2. Esto es W sub 2. Y aquí C sub 2. Alfa sub 2. Beta sub 2. Este triángulo luego se descompone de la siguiente forma. Se suele dibujar aquí la altura y esto se le llama velocidad meridiana. O sea, es Cm2. Y C sub 2 se descompone en función de la velocidad meridiana y de otra velocidad aquí que se llama Cu2. Este es el triángulo de velocidades a la salida, este es el triángulo de velocidades a la entrada. Cm2 es la velocidad meridiana, nos sirve como una velocidad media para calcular el caudal. Entonces,
El caudal a la salida va a ser igual a caudal por una velocidad media por un área de paso. ¿Cuál va a ser el área de paso? Pues bien, el fluido sale por toda la circunferencia exterior y cada álave tiene un espesor. Pues ahí podemos sacar la superficie de paso del fluido a la salida del rotor. Tendremos que el caudal que sale del rotor va a ser una velocidad media por área de paso. Área de paso. Esto es la velocidad media por el área de paso que va a ser. Pues la longitud de la circunferencia por el espesor del álave. Longitud de la circunferencia, pues 2πr2. Normalmente nos suelen dar el diámetro del rodete, con lo cual vamos a poner pi de 2, que es igual que poner 2r, y por el espesor del álave, que lo llamamos b2. Y la velocidad media va a ser cm2, que es la velocidad meridiana a la salida. Esta velocidad, si te fijas, si el triángulo de velocidades te lo llevas aquí, esta velocidad es paralela al radio, con lo cual es, digamos, una velocidad media de si tomas esto como si fuese un conducto, ¿vale? Como cuando tenías un fluido en una conducción, ¿no? Tenías un perfil de velocidades así, y esto era equivalente a una velocidad media, ¿no? Que es la media de todas las velocidades en el conducto. Pues esto es un tanto algo parecido. Entonces vas a tener aquí que caudal va a ser cm2, que es la velocidad meridiana 2, por pi, por d2, por b2. Entonces, para deducir la fórmula de Euler tenemos que partir de la ecuación de la cantidad de movimiento. Si recordamos la ecuación de la cantidad de movimiento, decíamos que la fuerza, ¿no?, que ejercía el fluido sobre la tubería, ¿no?, la fuerza que tenía un fluido, pues poníamos la densidad por el caudal. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, una conducción, ¿no?, pues velocidad de salida, si consideramos un tramo de esa conducción, velocidad de salida menos velocidad de entrada. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar F por la distancia para obtener el momento. Entonces, el momento va a ser densidad por caudal por C2 por el radio 2 menos C1 por el radio 1. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues, si recordamos la potencia mecánica en un eje, es la potencia, el momento, por la velocidad angular, y la potencia hidráulica que nos daba la bomba, teóricamente, es el peso específico por el caudal por la altura teórica. Pues lo que vamos a hacer es aplicar a estas dos ecuaciones. Vamos a tener densidad por caudal por velocidad angular, por C2, R2 menos C1, R1. Y esto va a ser igual al peso específico por caudal por HT. Estas caudales se nos van, eso al final se queda como G, y la omega con la R, pues tenemos la velocidad tangencial, ¿vale? Velocidad tangencial aquí en este caso sus 2. Cuando esto pasa, lo metemos dentro del paréntesis, omega por R2, tenemos la velocidad tangencial. Con lo cual al final, ¿qué nos queda? Pues la famosa ecuación de Euler. ¿Por qué pongo C sub U2? Porque es la componente tangencial, al final es la única que interviene para generar el momento. Y ya tenemos la famosa ecuación de Euler. Pues con esta ecuación de aquí y con esta ecuación de aquí, junto con el balance de energía, la ecuación de Bernoulli, podemos hacer todos los problemas que queramos sobre máquinas hidráulicas.